Y porque son las dinámicas que se están dando, me parece, es algo que lo pide la gente, es otro canal que además te permite hacer recortes y después tirarlo en las redes sociales, y esos recortes trabajan por nosotros mientras nosotros dormimos. Sí, también ampliamos la audiencia de Sí. ese modo, porque la radio queda acotada a ciertos espacios, como cuando vas en el auto y prendes la radio mientras vas Claro. manejando, o a personas que todavía tienen ese hábito de consumo mediático. Sí, el fenómeno del streaming es solo argentino. ¿Pasa en otras partes del mundo? ¿Y pasa en todo el país? Ah, bueno, tal vez se consuma en todo el país, pero me da la sensación que como que solo se produce en capital, ¿no? Puede ser Bueno, no, también. pero son preguntas a las que no que los tengo... contenidos no son federales, decís vos. Y no, Ujú. me da la sensación. Bueno, estaba leyendo una nota en Infobae que dice, fíjate estos números, los 15 principales canales de streaming en Argentina acumularon 367 millones de visualizaciones, un 94,1% más que en febrero. Estos son números de marzo. Ujú. Es un crecimiento, bueno, un volumen muy grande, pero sobre todo la velocidad con la que crece. Bueno, no queda otra que hablar de streaming, es algo que está entre nosotros, es algo que si agarras el celular, entras a YouTube, YouTube te está ofreciendo algo para que veas, tenés el clip en Instagram, lo tenés en TikTok, está el recorte en X, es parte de nosotros, es una nueva normalidad. Bueno, no nos podemos hacer los boludos, vamos a hablar de streaming. Por eso ya me voy a ir al teléfono, que ya ni siquiera es teléfono, ¿no? Digo, ya no es teléfono, ¿no? Es el Meet, para saludar a Leonardo García. Él es politólogo, pero además es creador y director de En Directo Stream y está en línea. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Sol y José te saludan por aquí en Radio Urbana. Hola Sol, José, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Lo mismo decimos. Gracias, Leonardo, por prestarnos un ratito de tu tiempo para hablar de streaming, que es algo que lo laburás, así que nos parece que sos la persona indicada para poder despejar algunas dudas o empezar a problematizarlo. ¿Es el streaming un fenómeno argentino o es algo que está ocurriendo en otras partes del mundo, que se va dejando tal vez a los medios tradicionales y se están volcando más hacia este tipo de canales? Y hay un poco de todo, la verdad que muy bien decías vos en la introducción, ustedes vendrían a hacer lo que para nosotros es un híbrido, porque son una radio que transmite en una plataforma digital, Claro. pero no abandonan el dial, entonces amplifican su universo de audiencias, pero tienen como principal factor de salida el dial Sí. y en segundo plano, bueno, el programa en YouTube, lo que les permite obviamente llegar a un universo mucho más amplio, porque en YouTube nuestro universo de medición es el mundo básicamente sobre el consumo de usuarios, no son ni dispositivos ni nada tradicional a los medios tradicionales justamente que conocemos y en sus características de medición. Nosotros somos En Directo Stream, surgimos hace 3 años, trabajamos con plataformas digitales, pues nos interesa justamente entender el comportamiento de las audiencias, de estos nuevos productos, pero sobre todo el público, ¿no? Recién hablabas un poco de los números de otros periodos, bueno, hoy estábamos trabajando con informes ya de junio, de lo que fue dejando y el ecosistema crece la oferta, crece la cantidad también de demanda porque los viewers o espectadores también crecen y lo hacen en todas las categorías, no solo los que son nativos de stream, los canales nativos de stream o los productos pensados 100% para plataformas digitales, sino también crece el consumo en otros segmentos, como es el deportivo, como es la política y sobre todo como es el streaming infantil, ¿no? Una de las categorías que mayor visualizaciones generan son los chicos de 1 a 6 años, que es ¿En serio? esa mediación de las infancias y la pantalla, los pueden ver en nuestros informes de canales infantiles. Los números que manejan son entre 5 y 6 veces o 10 veces, incluso en el caso de Plim Plim, por ejemplo, más grandes que cualquier canal común o cualquier canal de stream, sobre todo. Ujú. Y en eso la particularidad son los hábitos, ¿no? Que son las preguntas que complejizamos y desde este lado empezamos a hacernos para tener en cuenta y para que las marcas, sobre todo principalmente, puedan decidir mejor y conocer justamente hoy dónde están trasladándose estas audiencias en plataformas digitales. Yendo un poco a lo del principio de la pregunta, ¿es un fenómeno argentino? Yo creo que el fenómeno de canales de stream es un fenómeno sí, que se da en Argentina y que no se replica en otras partes de Iberoamérica por lo menos, porque el formato tradicional es el formato que conocemos de streamers, ¿no? Un creador de contenidos individual frente a un setup en su habitación o en su Claro. casa, en algún lado, aprendiendo en forma esporádica. Pero este fenómeno de que existan canales pensando contenido para plataformas digitales, haciéndolo con una sistematización en su programación, pensando contenidos on demand también, que es lo que premian las plataformas, principalmente YouTube, sin lugar a dudas, una particularidad de ser un fenómeno argentino.
Sin duda también puede concentrarse en la ciudad de Buenos Aires, pero por suerte las ofertas empiezan a crecer a lo largo y ancho de la Argentina, con distintos ejemplos de canales que van surgiendo a nivel federal. Hace poquito tiempo estuve en Córdoba en uno de los paneles de una de las conferencias más grandes que se hace en Latinoamérica sobre este tipo de industrias. Y bueno, empiezan a aparecer episodios a lo largo y ancho de toda la Argentina, más allá de las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, o mismo en la Patagonia también que hay algunos casos, o en Misiones el año pasado también hay canales que están surgiendo, que han ganado un Martín Fierro en el stream. Así que la oferta federal empieza a crecer, lo que sí, un poco también de donde va nuestro trabajo y en eso, es mostrar que le generan nuevas alternativas, ¿no? Justamente, y también darle exposición y pantalla. Buenas tardes, Leonardo. ¿Cómo estás? Te saluda Sol. Mencionaste que la mayor demanda se concentra en públicos infantiles y que por eso también crece la oferta de ese tipo de canales orientados a niños y niñas. Si vamos a los manuales de la comunicación y del periodismo y de los medios de comunicación en general, se plantea que los medios tradicionales persisten y se retroalimentan con estas nuevas plataformas y con las redes sociales y las nuevas formas de comunicarnos y que convergen, conviven entre sí. Ahora bien, con este escenario que vos planteás de pronto, al menos una generación que el único modo de consumo mediático es a través de pantallas y de plataformas como YouTube, ¿se puede pensar que vamos camino a que los medios tradicionales desaparezcan y que en unos años o décadas la única forma de comunicación sea a través de plataformas como streaming? Bueno, es una buena pregunta. Yo no jamás diría que la televisión, el diario, la radio han caudicado. Lo que sucede es que se convierten a raíz de que las tecnologías también van progresando, ¿no? Hace 10, 15 años era sacar un portal de noticias web que creíamos que iba a reemplazar a la tira de papel. Algo lo hizo. Bueno, que YouTube venga o Kick o Twitch o Playback o cualquier plataforma digital de emisión de contenidos vaya a reemplazar a la televisión, no lo creo. Yo creo que la televisión va a seguir existiendo, el formato va a seguir existiendo, porque justamente hay públicos para todos, hay audiencias para todos, y formato y contenido también es una discusión que va por otros carriles, ¿no? A ver, como decía antes, con el ejemplo de los sitios web y el reemplazo del consumo de tirada de gráfica en diarios para verlo ejemplificado. Lo reemplazó, sí, obvio, le sacó público la suscripción digital o los contenidos digitales que puedan haber en plataformas al tema de tirada de diario. Pero los diarios siguen estando, al menos los más grandes, quizás ya no son diarios, son semanarios, ¿no? Pero el formato papel persiste. Yo no creo que suceda eso, sí, también, de que en estas nuevas tecnologías y nuevas plataformas que van surgiendo, también las grandes empresas van adaptando su contenido. Hoy Telefe tiene una unidad de streaming importante con Stream Telefe, Infobae hizo lo mismo, Sí, La Nación. TN tiene Aura, van surgiendo productos, ¿no? De plataformas digitales que son de los mismos grupos que son los dueños de los medios tradicionales, también por así decirlo, y ser claro en cuanto a un mapa de medios que se podría hacer con velocidad, por así decirlo. Después sí, obvio, surgen más alternativas, nuevos jugadores en la industria, como lo son Luz u Volga, que son los ejemplos líderes de nativos digitales, y otros canales también que persisten, pero bueno, también con esto de las plataformas, cuando nosotros empezamos a medir también, es que vemos que cada vez más vamos a una vida intermediada por pantallas y por plataformas. No es solamente YouTube, es también, no quiero dar nombres, pero todas las que conocen de suscripción. Sí, sí, Desde sí. las que vemos películas y series a las que ofrecen los cableoperadores, donde cada vez es más a demanda. Hoy si querés ver algún deporte tenés que tener cierta plataforma, Sí, para claro. ver otro deporte u otra liga del mismo deporte tenés que tener otra plataforma. El ascenso propio en Argentina también tiene su propia plataforma digital donde se está televisando, por ejemplo, en este momento, pasando a través de pantallas como es el EPF Play. Hay un montón de plataformas que generan suscripción y demás que nosotros estamos consumiendo los contenidos de esa forma. Bueno, después nuestra vida mediada por interfaz, algoritmo y la disputa por el tiempo de atención de qué estamos consumiendo o qué estamos viendo, son preguntas que también nos llevan a ver eso justamente, cómo se mueven las audiencias, qué están viendo hoy, hacia dónde apuntan y cómo se dan estos hábitos de consumo, que algo bien decían ustedes hace un rato, cómo se traquea a través de redes sociales, ¿no? Sobre todo, que permite a veces un mayor alcance o viralización o tener ideas de contenidos que no sabíamos que estaban en oferta y que de repente a través de un clip que podamos ver o algún Sí. viral que termina surgiendo, uno termina yendo, ¿no? En ese caminito desde la red social hacia
hacia YouTube, primero en un formato mayor vertical quizás, y el que le gusta se quedará a ver el recorte y después se quedará a ver el programa completo on demand y luego lo verá en vivo. Es un poco la forma de conducta que tienen los viewers, como decimos nosotros, Sí. que son los nuevos telespectadores en estas plataformas digitales o los viejos radioescuchas. Claro, pensaba Leonardo en esto de los medios tradicionales. A mí si hay algo que me maravilla es cómo la televisión sigue dando material todo el tiempo, todos los días a las redes sociales. Y lo pienso en Pergolini, que había dicho de no volver nunca más a la televisión, vuelve y la rompe. ¿Viste? Digo, la televisión, eso que parece que se va a morir, siempre te dice, che, yo estoy vivo, ¿no? Y es cierto, vos entras a Instagram ahora o a cualquier plataforma, en cualquier red social, y vas a encontrar un recortecito que pasó en la televisión, ¿no? Es una la televisión, gran generadora de contenido para después, para las redes. Sí, bueno, la verdad es que en los últimos años en realidad un poco la realidad empieza a torcerse y la tele está opinando de lo que se conversa o discute en redes, más una especie de social listening de lo que está pasando en esa cámara de eco que son las redes sociales y después la tele termina hablando de eso. Claro. También es cierto que las redes se nutren de lo mismo, ambas cosas se retroalimentan. Y habla también un poco de la hiperconexión en la que estamos, ¿no? Sí. También en multiplataformas, que también lleva a tener estos tipos de hábitos de consumo, ¿no? Que es un poco lo que bien decían de esa nota de InfoAE, donde nosotros decimos, el streaming pasa a ser un hábito dominante ya en la vida de los argentinos, porque pasa a ser parte de las conductas diarias en todos los segmentos etarios. Recién hablabas bien del programa de Pergolini. El programa de Pergolini, en el canal de YouTube de Canal 13, en cuanto a sus visualizaciones on demand, tenía un número alto también, un número interesante. Entonces quiere decir que no es un tema generacional o etario el público que está en YouTube, sino que los contenidos están segmentados justamente para este tipo de audiencias y con cada vez mayor cantidad de datos disponible y los algoritmos cada vez más personalizados para que nosotros veamos un poco lo que quieren que veamos y no lo que queremos ver, termina generando también un poco de esto. Hay contenidos que se retroalimentan, pero sí, totalmente. El Mundial es un gran ejemplo. En plataformas digitales tiene un altísimo nivel de alcance. La generación Z está viviendo el Mundial de una forma particular, porque Claro. lo que es Cooling Break y demás venta también tiene que ver con esto que hablamos de plataformas y tiempo de atención. Hoy, según estudios de Google y demás, el tiempo de atención ya está cercano a los 8 segundos. Un poco lo decía Bielsa en estos días que se hizo tan viral. Cuesta a las personas cada vez más prestar atención. Hoy vemos un partido con el teléfono en la mano, vamos al cine y tenemos el teléfono en la mano. Qué locura. Entonces el tema de los contenidos cortos y dopamínicos sobre todo para incentivar al algoritmo a que te muestre cada vez más, bueno, ahí hay una gran disputa también entre la calidad del contenido y la cuantificación del contenido. También en eso las audiencias premian y castigan. No es que Sí. es solo un aceleracionismo, sino también se busca que los contenidos tengan un marco de calidad. Sí, pensaba Leonardo en esto que decías, que mencionabas a Luzu y a Olga como sí, como los que más números tienen o los reinantes. Y hay una realidad, no todos podemos ser Luzu u Olga, ¿no? En Olga pienso, son todos pibes reconocidos, son todos famosos, digo, tiene una dinámica totalmente distinta. El desafío de los contenidos, ¿no? De qué llevar a ese streaming, ¿no? Porque digo, está bien, los de Luzu medio que armaron su propio formato, que son entre ellos hablando, diferentes historias que convocan a los pibes, y bueno, eso se ve que engancha. Olga va un poco por otro lado, pero insisto con esto, no podemos ser Luzu u Olga, ¿no? No, total, en eso de cada uno tiene que ir buscando su contenido, su horizonte, conocer a su audiencia, sobre todo, saber cuál es tu público, a quién le estás hablando, Ahí está. identificarlo, relacionarse. Sí. Sobre todo en esto, el factor más importante es la comunidad, que es generar una comunidad propia, una comunidad que tenga una identidad, que vaya siguiendo, que se mantenga. Ustedes comentaban al principio, ya tienen 8 años de programa. Bueno, deben tener su comunidad, que Sin está duda. ahí, que los escucha, que los consume Sí. y que demanda y que también van generando un poco en conjunto. Hoy también lo que hace esto de que ya nadie media la relación entre las audiencias y los generadores de contenido es justamente la posibilidad de tener un chat, de tener una burbuja o algo que a nosotros nos va indicando un poco en tiempo real cómo se van dando las cosas. Obviamente tampoco es irse a la tiranía de los viewers y llevar el contenido para el lado que la demanda está, pero sin perder el horizonte, digo, de uno mismo, pero un poco se va retroalimentando una cosa de la otra y uno va pensando formatos y generando nuevas formas, ¿no? El hecho de que hoy la radio sea pasada o streameada en una plataforma digital también da la posibilidad de jugar con otro tipo de cuestiones, de otros Sí. tipos de contenidos que rompen el formato tradicional de la radio.
y bueno, y en esa búsqueda es donde está la propuesta de la originalidad y la creatividad. Sí. Leonardo, en base a los datos que ustedes manejan y lo que investigan, ¿existen como fórmulas más exitosas que otras? ¿Hay cosas que ya se agotaron? ¿O hay cosas que se pueden hacer que motorizan? ¿Ustedes se encuentran con que eso es medible? Sí, obvio, es cuantificable y también es medible desde lo cualitativo. Nosotros en el año 2024 somos un equipo de varios egresados de la Universidad de Buenos Aires, yo también soy docente en la UBA. Fuimos a buscar al rectorado de la Universidad de Buenos Aires porque somos la única empresa del mercado que tiene una validación académica en cuanto a la metodología de relevamiento y de análisis de estudio de las plataformas digitales. Eso es un diferencial muy grande, que no solo tenemos el aval y el reconocimiento del mercado, sino también del sector académico, lo que nos da un espaldarazo más fuerte en cuanto a otras empresas o cuentas, que algunas no llegan a ser empresas, que publican contenido o tipos de ranking y no tienen ningún sustento metodológico ni científico, ¿no? A los cientistas sociales muchas veces nos relativizan, pero seguimos un método y hay una cientificidad en eso. En cuanto a lo que vos me preguntabas de lo que sería una receta medible, hay consejos. YouTube da muchísimo desde su plataforma, cada plataforma tiene sus recomendaciones y van premiando distintos tipos de contenidos que puedan surgir. Meta tiene lo propio para lo que es Instagram y demás. YouTube también tiene lo propio que está premiando, mayor cantidad de shorts, mayores cortes, cómo trabajar el vivo, cómo ordenar el canal, cómo tener el YouTube Studio. Hay un montón de cuestiones también que se van trabajando, que hacen a un orden y llevan a una mejor efectivización del canal y que pueda eso repercutir en las visualizaciones. No sé, un gran caso de éxito, por ejemplo, que nosotros hemos trabajado es el caso del Cronista Stream, también un medio históricamente gráfico y tradicional que abre su unidad de contenidos en YouTube y termina instalándose entre los 15 canales más vistos del ecosistema digital argentino dominante. Y bueno, hay una serie de pasos sí que ayudan, lo mismo el tema de redes sociales, como hablábamos antes, cómo es la conducta, porque ahí lo que hay que analizar justamente es eso, cómo se comporta la persona que está del otro lado, de dónde viene, cómo permanezco, cómo hago que se queda, cómo hago que vuelva. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí a trabajar sobre el contenido, la diversificación del contenido, para que la plataforma te premie y te muestre más. Claro. Mejores miniaturas, hay un montón de cuestiones. Claro. Leonardo, hablando de este ecosistema digital dominante en la Argentina, mencionaste que hay cada vez más canales de streaming a lo largo y ancho del país y a priori se considera que el acceso a redes sociales y a comunicar a través de plataformas un poco democratiza las posibilidades, ¿no? Con algunos pocos recursos podemos desde cualquier lado estar comunicando y teniendo un canal de streaming. Ahora bien, ¿sigue siendo predominante el alcance a nivel nacional laburar desde Buenos Aires, desde Capital? ¿Esa lógica se sigue reproduciendo? ¿O encontramos casos de canales de streaming de otras partes del país que también adquieran relevancia nacional? Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, Brindis en Rosario con Cabaret Voltaire, por ejemplo, como programa insignia. Hoy lo tenemos a Tomás Trapper Infobae, por ejemplo, que salió de ahí. Mauri Vera, ZTV en la Patagonia, los chicos de Misiones también. Sí, obvio que le falta mayor presencia, por así decirlo, o lamentablemente como mucho sucedió y sucede a lo largo de la historia, si no tiene eco en Buenos Aires pareciera que no existiese, si no se mete en la conversación pública de la porteñidad, si queremos decirlo de esa forma. Pero bueno, hoy por hoy vos con una cámara, con un micrófono y con herramientas de alcance, te podés viralizar. Pensemos, chicos, que el youtuber más consumido de Argentina, que empezó con esto de ser streamer, viene de un pueblo de Santa Fe que es Sprint. Y empezó en su casa, en un pueblito perdido de Santa Fe, streameando solo, y es el streamer más consumido de Argentina, con más de 1500 marcas detrás, con la Casa de Madrid por delante. En eso también ha pasado que no solo democratiza los accesos, sino que iguala un poco también oportunidades. Sería injusto usar la palabra igualdad en ese sentido, porque sabemos las diferencias transversales que hay en las condiciones de posibilidad de cada persona según su procedencia o sus niveles económicos o lo que fuere. Pero sí, en cuanto a la posibilidad hoy de aprender estando en cualquier lugar de Argentina, tener una plataforma digital que te permita accederlo en forma gratuita con un simple programa y sin mucha más técnica ni capacidades operativas, yo creo que iguala y viene justamente a sobredimensionar un poco también el tema de la oferta, y por eso digo también cómo uno va eligiendo. También actúa un poco a demanda.
uno va conociendo, va construyendo comunidades, va nutriendo lo que tiene alrededor y, y sí, en eso es un gran democratizador de acceso a contenidos y también el tema de la gratuidad en algún punto para los espectadores. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo los canales tradicionales de cable o las radios son muy vistas en YouTube. Bueno, ahí tenemos un trasfondo también que puede ser claramente un tema de crisis económica o de baja de suscripción en cable operadores y que la gente dice, ¿para qué voy a pagar por ver el cable en la tele si puedo ver cualquier señal de noticia de cable, por así decirlo, que son las más vistas en YouTube gratis? Claro. Leonardo, ¿y cuántos suscriptores o seguidores en otra red social tiene el streamer que mencionaste? Y ahora debería darte el dato exacto. Más o menos, como complicado, para tener una noción. Alto, a ver si más un segundo te puedo decirlo. Los voy a hacer en vivo. También Esto como lo para... vamos a hacer También se me ocurre... de verdad para que tengan una idea. Se me ocurre también como para tener una... Miren, por ejemplo, sí. Hoy Sprint tiene 8.330.000 en YouTube de suscriptores. Claro. 5 millones en Instagram, 6.800.000 en TikTok y 6.400.000 en X. Me pierdo. Claro. Sí, pero era... es el dato exacto. La intención era hacer una comparación, una comparativa, pensando en lo que implicaba ser una persona famosa y de relevancia a nivel nacional con los medios tradicionales, y te puedo mencionar, no sé, Marcelo Tinelli o Susana Jiménez en su momento, que el alcance, al no estar mediado por algoritmos los consumos, era muchísimo mayor a lo que se genera hoy con un streamer que la pega, porque alcanza ciertos nichos, digamos, de audiencia. Total, yo creo que ahí viste una tecla que es clave. A ver, cuando quieren hacer un paralelismo para esos fenómenos, hay que entender una cuestión. Primero, que la televisión era una homogeneización de los contenidos que todos consumíamos, Claro, como sí. Audiencias de telespectadores tradicionales, sentándonos a ver la sitcom de Telefe a las 9 de la noche o de Canal 13 y después ver Videomatch. La Argentina, lo único que tenía para ver en televisión de aire en esos momentos, que eran 5 canales, eran justamente eso, no había más. Uh-huh. Nadie tenía banda ancha en su casa. Hmm. Bueno, yo al menos soy de Buenos Aires, pero yo soy de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, vengo con un origen bastante precario y en mi casa, hasta que tuve 12, 13 años, no había internet, o sea, Totalmente. mirabas la tele o mirabas la tele, Sí, no sí. había mucho más. Hoy yo, si quiero, puedo vivir sin televisión y diversificar los contenidos que tenga, que están segmentados en YouTube, pero en eso es a donde está el punto. Hoy está totalmente diversificado y todos estamos consumiendo cosas distintas al mismo tiempo. Muy posiblemente venga una persona y me diga, che, ¿viste esto en redes? Y no, porque mi timeline es absolutamente distinto al tuyo. Porque está personalizado, porque hay una microsegmentación de datos de que aceptamos cookies en todos lados, que usamos aplicaciones como Pedido Ya, Mercado Pago, Despegar, y todos nuestros datos están en la red y todo eso está perfilado para que vos tengas segmentado un tipo de consumo que está orientado a vos. Por eso ya no todos vemos lo mismo. Quien te diga que hoy todos vemos lo mismo, miente. Cada uno tiene su propia realidad, su propio algoritmo. No todos vemos lo mismo y cada vez tenemos menos soberanía cognitiva sobre los contenidos que vemos si queremos profundizar en ese tema. Entonces también hay toda una discusión. Cuando se habla de Palantir, Tertil y demás, son por las ramas, pero también estamos discutiendo qué contenido nos llegan y qué no llegan. Antes, bueno, había una oferta pequeña y todo el país debía elegir entre esos 3, 4, 5 opciones que tenía. Hoy las opciones tienden al infinito, porque yo puedo estar viendo un streamer de otro país con los subtítulos traducidos al instante, Claro. sin tener necesidad de saber otro idioma, u otra cultura, o lo mismo, y lo mismo a lo largo de todo el país, y de toda Latinoamérica y de toda Iberoamérica. Bueno, recién hablaban un poco de eso también, y el stream no solo se consume, estaba muy bien la premisa, la gran mayor parte del stream se produce en Buenos Aires, o al menos los más vistos o los más dominantes, pero lo cierto es que la diversificación del público y de las audiencias está en todo el país, y también en argentinos que están viviendo fuera. Nosotros vemos cómo los grandes canales tienen un tráfico de views de gente que está en cualquier parte de Europa o en otra parte del mundo, y están viendo su realidad a través de estos canales porque buscan saber un poco qué es lo que pasa. Lo mismo también con otros países de Sudamérica que forman parte de comunidades, tanto de Luzu, de Olga,
Gelatina y otros canales también, donde también expanden su público más allá de las fronteras, y eso es un dato fenomenal para entender también el tema de los números de audiencia, de que en YouTube el universo es el mundo entero, es cualquier persona, cualquier dispositivo que se puede conectar de cualquier parte del mundo, salvo en Corea del Norte o algún otro país donde estén prohibidas las redes sociales y las plataformas digitales. Pueden ver el contenido de cualquier lado. Nosotros cuando hablábamos de televisión y grandes éxitos de televisión, lo que medía la empresa que medía el rating en dichos medios tradicionales, que medían share o medían dispositivos. Sí. Nunca les olvidé que medían encendido. Sí, sí. Acá nosotros en YouTube medimos visualización. Claro. Bueno, Leonardo, queremos agradecerte por esta comunicación con Radio Urbana. La verdad que es súper interesante, nos aportaste un montón de datos y me parece que está bueno poder analizar qué es lo que está pasando, porque es algo que está entre nosotros, algo que crece a una velocidad que no llegamos a entender. Y bueno, y pensar esta lógica o las dinámicas de las redes sociales y de los streaming, está bueno pensarlo, ¿no? Y charlarlo acá en algo tan antiguo como puede ser una radio, ¿no? Y no pasa nada. Así que les agradezco la invitación, los invito a seguirnos en el directo stream, en nuestras redes, en nuestra web app. Que bueno, cualquier duda, informes o consultas que tengan, acá estaremos para seguir conversando y complejizando también un tema que da que hablar, que tiene que ver con el tema de los consumos y los comportamientos de las audiencias. Seguro que sí. Leonardo, un abrazo grande, que estés bien. Saludos, chicos. Será hasta cualquier momento, gracias.